Durante 5 años cargué con una pareja que no movía un dedo, creyendo que algún día valoraría el esfuerzo que hice por los dos. Justo cuando empezó a levantar cabeza y presumir que por fin le iba bien, decidió terminar todo con un divorcio que me lanzó encima como si fuera un premio por mi paciencia. Frente al juez soltó un "nunca fuiste suficiente para mí" que cayó como un golpe frío, no por la frase en sí, sino por la tranquilidad con la que la dejó salir, como si siempre hubiera pensado eso en silencio. Me quedé firme, controlando el temblor que quería subir por mis manos, intentando conservar algo de dignidad mientras firmaba los papeles que ponían fin a una historia que yo sostuve casi sola. No quise discutir ni buscar explicaciones. Sabía que cualquier palabra solo me haría más daño. Al salir del juzgado sentí que el ruido de la calle se alejaba, como si el mundo siguiera su ritmo sin importarle que yo acababa de perder a alguien por quien había dado todo. Respiré profundo, guardé el expediente y me alejé sin despedidas, cerrando esa etapa con un silencio que pesaba más que cualquier grito. 6 meses después, cuando toqué fondo y comencé a reconstruir mi vida desde cero, apareció frente a mi puerta con la mirada rota, buscando una respuesta que ya no tenía intención de darle. Cuando intento entender cómo llegué a ese juzgado, siempre vuelvo al mismo punto. Al inicio nada parecía tan grave. Nuestra vida juntos empezó con una rutina sencilla, casi inocente, en la que yo me convencí de que las dificultades eran normales y que todo se resolvería con tiempo y paciencia. Él solía decir que estaba pasando por un mal momento, que no encontraba trabajo porque el mercado estaba complicado y que necesitaba apoyo para no venirse abajo. Yo le creí. Pensé que sostenerlo durante un rato no sería tan pesado, que cualquier pareja haría lo mismo si realmente había amor. Con el paso de los meses la situación cambió sin que yo me diera cuenta. Su mal momento se volvió costumbre y mis esfuerzos dejaron de verse como ayuda para convertirse en obligación. Las cuentas de la casa, la renta, los imprevistos, las comidas, todo terminaba en mis manos mientras él aseguraba que pronto saldría adelante. Yo me repetía que no debía presionarlo, que cada persona tiene su ritmo, que no podía abandonarlo justo cuando más me necesitaba. Sin embargo, una parte de mí empezaba a sentir que algo no estaba bien, aunque prefería ignorarlo para no aceptar la posibilidad de que me estuviera equivocando sobre él. La gente a nuestro alrededor comentaba, con esa sutileza que lastima más que un grito, que yo era demasiado buena, que ya me había acostumbrado a cargar con todo, que él debería ponerse las pilas. Pero cada vez que escuchaba esas frases, me apresuraba a defenderlo, convencida de que ese apoyo incondicional era lo que nos mantenía unidos. Mi familia trataba de advertirme que no podía seguir así, aunque yo cerraba los ojos ante cualquier señal que insinuara que él no estaba haciendo su parte. Al mirar atrás, me doy cuenta de que la vida tenía pequeñas alertas que decidí ignorar. Promesas que quedaron suspendidas, planes que nunca se cumplieron, mañanas enteras en las que él dormía mientras yo corría para sostenerlo todo. Me convencían sus palabras dulces, sus disculpas, sus "mañana empiezo en serio". Me aferraba a la idea de que solo necesitaba un empujón, que tarde o temprano lograría levantarse y todo valdría la pena. Nunca imaginé que, cuando por fin logró hacerlo, sería yo quien pagaría el precio. Cuando pienso en quién era yo en esa relación, casi me cuesta reconocerme. Me veía como una mujer fuerte, trabajadora, capaz de sostener cualquier peso si eso significaba mantener estable lo que teníamos. Tenía un empleo que no era perfecto, pero me permitía vivir con dignidad y apoyar a quien decía ser mi compañero. Creía que la estabilidad emocional se construía con paciencia y que cargar con más de lo justo de vez en cuando era parte natural de amar a alguien. Esa idea, que sonaba noble en mi mente, se convirtió en la cuerda que poco a poco empecé a jalar alrededor de mi propio cuello sin darme cuenta. Él, en cambio, siempre tuvo un encanto extraño. Era el tipo de persona que hablaba bonito, que hacía promesas con una facilidad impresionante y que sabía envolver cualquier error en una excusa que sonaba razonable. Tenía talento para hacerse ver como alguien incomprendido, como si la vida lo hubiera castigado más de la cuenta y solo necesitara un poco de apoyo para ponerse de pie. Ese aire de víctima lo acompañaba a todos lados, y aunque en su momento lo interpreté como sensibilidad, con el tiempo entendí que era una forma sutil de deslindarse de toda responsabilidad. Su familia tampoco ayudaba. Eran personas acostumbradas a que alguien más resolviera sus problemas. Crecieron con la idea de que el mundo les debía algo, y cualquier acto de esfuerzo por parte de uno de ellos debía celebrarse como un logro extraordinario.
Cuando yo entré en sus vidas, me recibieron con una sonrisa amable, pero detrás de esa amabilidad había una expectativa silenciosa, que yo sería quien sostendría a su hijo hasta que por fin agarrara vuelo. Nunca lo dijeron en voz alta, pero lo insinuaban cada vez que me recordaban lo afortunado que era el por tenerme a su lado. Las primeras señales de alerta aparecieron en pequeños gestos. Comentarios disfrazados de broma en los que insinuaba que yo ganaba más que él porque era fácil tener suerte, como si mis desvelos y mi esfuerzo no contaran. Momentos en los que se molestaba si le pedía ayuda con algo sencillo, alegando que estaba estresado o cansado, aunque no hubiera hecho nada en todo el día. Situaciones en las que me hacía sentir culpable si yo mencionaba mis propias necesidades, como si pedir un poco de apoyo fuera una falta de consideración hacia él. Las agresiones nunca fueron directas. Eran empujones emocionales, casi imperceptibles, que se acumulaban hasta volverme más pequeña sin que yo lo notara. Me acostumbré a recibir sus disculpas a medias, sus promesas de cambio, sus discursos sobre cómo mañana iba a empezar de verdad. Cada frase venía cargada de esperanza, y yo me agarraba a esa esperanza como si fuera una tabla en medio del mar. No sabía que, al mantenerlo a flote, me estaba hundiendo lentamente. Yo seguía creyendo en nosotros porque necesitaba pensar que mis esfuerzos tenían sentido. Pensaba que la paciencia era una virtud y que rendirme sería traicionarlo, aunque él ya me había traicionado de formas silenciosas. Mientras yo me esforzaba por construir una vida juntos, él se esforzaba por convencerme de que el problema era yo, que esperaba demasiado, que pedía de más, que debía ser más comprensiva. Al final, lo más doloroso no fue su abandono, sino darme cuenta de que me había convertido en una mujer que explicaba y justificaba sus carencias, que normalizaba su falta de compromiso y que aceptaba migajas emocionales creyendo que eran amor. Desde fuera tal vez parecía que yo tenía el control, pero por dentro, cada día cedía un pedazo de mí para sostener a alguien que nunca tuvo intención de sostenerme a mí. La primera grieta real apareció una noche que todavía recuerdo con una claridad incómoda. Habíamos tenido un día cualquiera, uno de esos en los que él decía estar buscando oportunidades mientras yo intentaba mantener la casa en orden y cumplir con mi trabajo. Cuando regresé, agotada y con la mente llena de pendientes, lo encontré tirado en el sillón viendo videos en su celular, como si su vida entera fuera una pausa eterna. No era algo nuevo, pero esa noche su actitud tenía un peso diferente, como si ya no se esforzara ni por fingir que tenía intención de cambiar. Le pregunté si había avanzado con los trámites que llevaba semanas posponiendo y respondió con un encogimiento de hombros que me dejó sin aire. No hubo enojo, ni frustración, ni siquiera vergüenza. Solo indiferencia. Esa indiferencia me golpeó más fuerte que cualquier discusión, porque entendí que ya no esperaba nada de sí mismo, esperaba que yo resolviera todo por los dos. Cuando intenté hablar con calma, me interrumpió para decir que estaba cansado de que yo hiciera sentir inferior a cualquiera que no trabajara tanto como yo. Esa frase me dejó inmóvil. Nunca antes me había acusado de algo así, y escucharlo decirlo con tanta seguridad me hizo dudar de mí misma. Él continuó, asegurando que yo no sabía apoyar, que presionaba demasiado, que por mi culpa se sentía inútil. Lo dijo con una firmeza sorprendente, como si de verdad estuviera convencido de que yo era el origen de su fracaso. Me quedé sin palabras, tratando de entender en qué momento mis esfuerzos se habían convertido en una ofensa para él. A partir de ahí, cada conversación se volvió una cuerda floja. Si preguntaba algo, se ofendía; si guardaba silencio, me reclamaba la falta de interés. Cualquier cosa que hiciera era motivo de conflicto, y cualquier cosa que él evitara se convertía en mi responsabilidad. Yo ya no sabía cómo acercarme sin que estallara, y cada intento por mantener la calma terminaba en un ataque disfrazado de víctima. La situación se volvió insoportable el día en que, en medio de una discusión absurda, dijo que yo solo estaba con él para sentirme superior, como si sostenerlo durante años fuera un acto de ego y no una muestra de amor. Escuchar eso me quebró de una manera que todavía me duele reconocer. No lloré frente a él, pero por dentro sentí como la primera parte de mí se desprendía de esa relación sin vuelta atrás. Ese fue el detonador que abrió los ojos. No estaba tratando con alguien que necesitaba apoyo, sino con alguien que se había acostumbrado a vivir recargado en mi esfuerzo, mientras me hacía creer que el problema era yo. Y aunque en ese momento no hice nada, porque aún no tenía fuerzas para salir corriendo, dentro de mí empezó un cambio silencioso que ya no se detendría.
La humillación que marcó un antes y un después ocurrió en una reunión que, en teoría, debía ser tranquila. Su familia había organizado una comida para convivir y, aunque yo ya estaba cansada de sentirme responsable de todo, acepté asistir porque todavía quería creer que las cosas podían mejorar. Desde que llegamos noté un ambiente extraño, casi tenso, como si todos estuvieran esperando algo de mí sin haberme avisado. Mientras servían los platos, comenzaron los comentarios disfrazados de broma. Uno de sus hermanos mencionó lo afortunada que yo era por tener un trabajo estable, como si no hubiera sido el resultado de años de esfuerzo. Su madre agregó que esperaba que él pronto pudiera igualarme, aunque todos sabían que ni siquiera lo intentaba. Las risas alrededor de la mesa tenían un filo que me atravesaba sin que nadie lo notara. Él, en lugar de defenderme, se sumó al juego, afirmando que yo nada más trabajaba mucho porque no sabía relajarme. Ese comentario provocó una carcajada general. Sentí como la sangre me subía al rostro, no por vergüenza, sino por la mezcla de sorpresa y tristeza de verlo participar en algo que me lastimaba. Intenté mantener la calma, respirando despacio, esperando que él captara mi incomodidad, pero no solo no lo hizo, sino que aprovechó el ambiente para rematar con una frase que todavía escucho con claridad. Dijo que yo era la jefa del hogar porque a él le hacía falta alguien que lo llevara de la mano. La mesa estalló en risas y yo me quedé ahí, inmóvil, con la sensación de que me habían puesto bajo una luz que deformaba todo lo que realmente había hecho por esa relación. Nadie sabía que mientras ellos se burlaban, yo había pasado años sosteniendo al hombre que tenían enfrente, que su falta de rumbo había recaído completamente sobre mis hombros y que cada uno de esos chistes se clavaba donde más dolía. Lo peor fue su mirada. No había culpa ni empatía, solo una satisfacción extraña, como si por primera vez se sintiera admirado por los suyos, y esa atención valiera más que mi incomodidad. Hubo un momento en el que conecté con esa mirada y entendí, sin necesidad de decirlo en voz alta, que yo ocupaba un lugar que él ya no apreciaba. Era la persona que le resolvía la vida, pero nunca sería la persona que él defendería. La escena terminó cuando alguien comentó que yo parecía su mamá en lugar de su pareja. Él solo sonrió, disfrutando la burla, sin darse cuenta del daño que estaba causando. Me retiré al baño para recuperar el aliento, sintiendo como el peso de todos esos años, todas esas responsabilidades silenciosas y todo ese desgaste emocional se acumulaba en mi pecho. Apoyé las manos en el lavabo y me miré al espejo, tratando de reconocer a la mujer que estaba ahí, preguntándome cuándo me había acostumbrado a tolerar ese tipo de humillaciones. Ese fue el momento en el que comprendí que la relación había dejado de ser un hogar para convertirse en un escenario donde mi esfuerzo era motivo de burla y su irresponsabilidad era celebrada. Y aunque en ese instante todavía no tomé ninguna decisión, dentro de mí algo se partió con un sonido tan nítido que, incluso ahora, sigo escuchándolo. Después de aquella comida, algo dentro de mí empezó a acomodarse de una manera distinta, como si finalmente pudiera ver con claridad algo que llevaba años tratando de ignorar. No hubo gritos ni discusiones grandes, solo un silencio denso que me acompañaba a todas partes. Cada palabra que él decía, cada gesto, cada excusa que antes justificaba sin pensarlo, ahora pesaba como una piedra que ya no podía cargar sin preguntarme por qué seguía ahí. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Me acostaba agotada, pero el sueño no llegaba. Me quedaba mirando el techo, repasando cada detalle de los últimos años, preguntándome en qué momento había dejado de ser yo para convertirme en la sombra que mantenía en pie a alguien que ya no amaba mi presencia, solo necesitaba mi esfuerzo. Él dormía profundamente a mi lado, ajeno a la angustia que me consumía, y esa indiferencia me revelaba más que cualquier charla pendiente. Comencé a notar pequeños cambios en mí misma. La paciencia se me agotaba más rápido, los silencios se alargaban, y la ansiedad que antes escondía detrás de una sonrisa empezó a manifestarse con una fuerza que ya no podía negar. Dejé de explicarle mis días porque sabía que no escucharía, dejé de justificar sus descuidos porque entendí que no eran accidentes, y dejé de esperarlo porque descubrí que no tenía intención de acompañarme en nada. Hubo una noche en particular en la que el desgaste acumulado me hizo temblar. Estaba guardando ropa mientras él veía televisión, completamente ajeno a lo que yo sentía. De pronto, sin pensarlo, solté la prenda que tenía en las manos y me quedé quieta, respirando hondo para no desmoronarme. Sentí un hormigueo incómodo en el pecho, una mezcla de tristeza, enojo y lucidez que jamás había experimentado de esa forma.
Entendí que no podía seguir entregando partes de mí a alguien que no valoraba nada. Ese momento fue mi quiebre silencioso. Nadie lo notó, ni siquiera él, pero ahí comenzó la verdadera transformación. No anuncié cambios, no lo confronté, no expliqué lo que estaba pasando dentro de mí. Simplemente empecé a guardar distancia emocional, a recuperar mis pensamientos, a reconstruir en silencio la idea de una vida en la que ya no tuviera que cargar con alguien que solo sabía tomar. Aunque todavía no tenía el valor para irme, por primera vez en mucho tiempo sentí el impulso claro de protegerme. No era una decisión inmediata, pero era el inicio de algo que ya no se detendría. El cambio dentro de mí avanzaba en silencio, pero necesitaba un detonante para volverse definitivo, y esa prueba llegó de la forma más inesperada. Una tarde, mientras revisaba unos documentos del trabajo, recibí un correo que aparentemente no tenía nada que ver conmigo, pero que, por error, había sido enviado a mi dirección. Era un comprobante de un trámite que él había hecho usando mi información, algo que jamás me había mencionado. En un principio pensé que se trataba de una confusión, pero al revisar más a fondo descubrí que llevaba semanas utilizando mis datos para solicitar beneficios y créditos que yo no había autorizado. Sentí un escalofrío recorrerme cuando entendí lo que eso significaba. No solo se había recargado en mí emocional y económicamente, ahora también me estaba utilizando como si fuera un recurso más, sin importarle el riesgo en el que podía ponerme. Abrí carpeta tras carpeta, correos archivados que no había visto, notificaciones que él eliminaba del teléfono antes de que yo pudiera leerlas. Entre todo ese caos encontré evidencia clara de que había usado mi nombre para ocultar gastos, deudas y trámites que había estado evitando desde hacía meses. La realidad se presentó ante mí con una crudeza que no dejaba espacio para excusas. Durante todo ese tiempo no solo había sostenido su vida, él había tomado decisiones que podían perjudicarme de formas que jamás imaginé. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de indignación. Necesitaba saber hasta dónde había llegado, así que busqué más. Revisé estados de cuenta, mensajes, contratos viejos, respaldos que guardaba sin razón aparente. Cada archivo abría una puerta que revelaba algo peor: gastos ocultos, mentiras pequeñas acumuladas, pagos atrasados que yo había cubierto sin saber que él había usado ese dinero para cosas que no tenían nada que ver con nuestras necesidades. La prueba definitiva apareció en una conversación que tenía guardada en su computadora. Era un mensaje que le había enviado a un amigo, celebrando que su vida por fin se estaba acomodando gracias a que yo hacía todo por él, y que cuando lograra salir adelante vería qué hacer conmigo. Esa frase, tan calculada y tan fría, me atravesó más que cualquier cosa que había escuchado de su boca. No solo no me valoraba, me había convertido en un plan, en un puente que cruzaría para abandonarlo cuando encontrara algo mejor. Ese mensaje cambió el peso de todo lo vivido. Las excusas, las culpas, las discusiones absurdas, las bromas hirientes frente a su familia, todo encajaba de una forma dolorosa. Comprendí que nunca fue descuido ni falta de suerte. Había sido una decisión consciente aprovecharse de mí mientras encontraba un momento para despegar. Necesitaba hablar con alguien antes de explotar, así que acudí a una amiga de confianza. Le mostré todo lo que había encontrado y, por primera vez en mucho tiempo, alguien validó mi dolor sin minimizarlo. Me dijo que debía protegerme, que eso no era amor, que había evidencia suficiente para tomar una decisión seria. Escuchar sus palabras me dio una claridad que llevaba años esperando. Cuando regresé a casa esa noche, seguía temblando por dentro. Él estaba sentado frente al televisor, como si nada en el mundo le exigiera crecer. Me miró apenas unos segundos y luego volvió la vista a la pantalla. Ese simple gesto me dejó claro que nunca habría un espacio para mí en sus prioridades. Esperé a que se quedara dormido para guardar toda la evidencia en una carpeta segura. No planeaba usarla todavía, pero necesitaba tener algo que me respaldara si intentaba manipularme otra vez. Mientras organizaba los documentos, sentí una mezcla de tristeza y alivio. Tristeza por darme cuenta de que había amado una versión del que nunca existió, y alivio porque, finalmente, tenía la prueba que me permitía dejar de justificarlo. A la mañana siguiente me desperté con una claridad distinta. Ya no tenía miedo de aceptarlo. Él nunca había estado conmigo, solo había estado con la comodidad que yo le ofrecía. Y ahora que había comenzado a vencer en la vida, como tanto presumía, estaba dispuesto a soltarme sin mirar atrás.
Por primera vez entendí que ya no era yo quien estaba perdiendo algo, era él quien estaba a punto de descubrir que su vida sin mí no sería tan sencilla como imaginaba. La explosión que había ido creciendo en silencio terminó por desbordarse el día en que decidí enfrentar a su familia con toda la evidencia que llevaba semanas guardando. No fue una decisión impulsiva, sino la conclusión inevitable de años de cargar con responsabilidades que jamás me correspondieron. La tensión se acumuló como una tormenta que todos fingían no ver, hasta que la verdad cayó sin aviso, rompiendo la fachada que habían construido alrededor de él. Todo ocurrió cuando ellos mismos organizaron otra reunión para celebrar el avance que él decía haber logrado. En cuanto llegamos, comenzó a presumir sus supuestos logros como si hubiera llegado a donde estaba solo, sin mencionar que gran parte de su estabilidad había salido de mi espalda. Se pavoneaba frente a los demás con una seguridad que no reconocía, como si hubiera rehecho su vida sin esfuerzo propio. Pero lo más desconcertante fue la forma en que hablaba de mí, como si me debiera un favor condescendiente por haberlo apoyado cuando él estaba perdido. La mesa estaba llena de risas, comentarios exagerados y halagos que él recibía como si fueran merecidos. Yo me mantenía en silencio, observando la facilidad con la que distorsionaba la realidad. Su familia lo alentaba, celebrando cosas que no eran suyas, repitiendo historias que él mismo había adornado. Era evidente que habían elegido creer la versión cómoda, esa que lo pintaba como alguien que había salido adelante gracias a su fuerza interior, cuando en realidad solo había aprovechado cada oportunidad para cargar su vida sobre la mía. La tensión comenzó cuando mencionó, con una sonrisa insolente, que por fin estaba a la altura de lo que yo exigía. Esa frase provocó un murmullo incómodo entre los presentes. Su madre se apresuró a intervenir diciendo que yo siempre había esperado demasiado, que él había sufrido mucho y que ahora merecía reconocimiento. Sus palabras encendieron algo dentro de mí, no un arranque de ira, sino una claridad firme, casi inevitable. Entonces hablé. Saqué la carpeta que llevaba conmigo y la coloqué sobre la mesa. Nadie reaccionó al principio. Cuando la abrí y comencé a mostrar la evidencia, los trámites hechos con mis datos, los gastos ocultos, los mensajes donde hablaba de mí como si fuera una herramienta desechable, la atmósfera cambió de golpe. Las risas se apagaron de inmediato, los rostros se tensaron y el silencio se volvió una sombra que se extendió por toda la sala. Él intentó arrebatarme los papeles, pero me adelanté y continué leyendo cada fragmento con una calma que no sabía que tenía. Su madre fue la primera en perder el control. Empezó a gritar que todo era un malentendido, que yo estaba exagerando, que seguro lo había presionado al grado de obligarlo a actuar así. Su voz temblaba de rabia, mezclada con un miedo evidente a que la imagen de su hijo se derrumbara frente a todos. Su padre, usualmente tan callado, se puso de pie golpeando la mesa, exigiendo explicaciones a su hijo que él no podía dar. Los hermanos comenzaron a discutir entre ellos, acusándose mutuamente de haber encubierto comportamientos que siempre habían sospechado, pero que nunca tuvieron el valor de enfrentar. Él intentó justificarse, diciendo que estaba desesperado, que no había tenido opción, que mi exigencia lo había empujado a mentir. Sus palabras se chocaban contra una realidad que ya no podía ocultar. Cada excusa que lanzaba solo resquebrajaba más la imagen que quería defender. Sus ojos, antes seguros, ahora se movían sin rumbo, buscando un apoyo que ya no encontraba. El caos se desató por completo cuando su hermano mayor gritó que siempre lo había considerado una carga, que desde jóvenes todos habían tenido que lidiar con su falta de responsabilidad. Su madre lo reprendió por decirlo frente a mí, pero él continuó, liberando años de frustración contenida. Las discusiones se volvieron cada vez más personales. Viejas deudas, disputas pasadas, resentimientos enterrados salieron a flote de forma violenta. Lo que debía ser una reunión familiar, terminó convirtiéndose en un campo de batalla. En medio de los gritos, él perdió el control y comenzó a culpar a todos. A mí, a su familia, a sus empleos fallidos, a las circunstancias. Nunca aceptó su propio papel en el desastre que había creado. Su madre se desmayó en un momento de tensión extrema, causando un pánico repentino que rompió la discusión, aunque solo por unos segundos. La llevaron al sillón mientras todos trataban de tranquilizarse, pero el ambiente seguía cargado de enojo y vergüenza. Yo observaba todo en silencio, no desde la tristeza, sino desde una distancia nueva, como si finalmente pudiera ver lo que siempre había estado ahí, pero que la esperanza me había impedido reconocer.
La familia se despedazaba frente a mis ojos, no por mí, sino por la verdad que tantos años habían negado. Cuando decidí levantarme, él intentó detenerme, pero la mirada que le di lo dejó paralizado. No necesitaba decir más. La grieta que comenzó aquella noche en nuestra casa ahora era un abismo definitivo. Su caída no era mi responsabilidad, ni su caos era mi carga. Y mientras todos seguían intentando apagar el incendio que había esperado años para estallar, comprendí que ese momento marcaba el final real de esa historia, mucho antes de que llegaran los papeles del divorcio. Cuando el caos familiar se dispersó y los gritos quedaron atrás, él me alcanzó afuera de la casa con una urgencia que ya no me despertaba lástima. Me tomó del brazo con torpeza, como si no supiera cómo sostener algo que estaba a punto de perder. La calle estaba en silencio, iluminada por luces que parecían ajenas a todo lo que había pasado. Su respiración era pesada, y la mía era tan estable que incluso yo me sorprendí de no temblar. Intentó hablar primero, buscando palabras que sonaran sinceras, aunque su mirada lo traicionaba. Comenzó diciendo que todo lo que mostré no era tan grave, que sus intenciones nunca fueron dañarme y que, si había cometido errores, se debía al estrés y a la presión que sintió todos esos años. Su voz temblaba entre vergüenza y enojo, como si aún esperara que yo absorbiera la culpa por la vida que él había elegido no enfrentar. Mientras hablaba, recordé cada noche sosteniéndolo, cada mañana en la que yo salía a trabajar mientras él seguía dormido, cada promesa rota que disfrazó con cariño. De pronto, sus palabras ya no tenían el poder de confundirme. Me di cuenta de que hablaba más para convencerse a sí mismo que para convencerme a mí. Dijo que yo siempre había sido muy dura, que esperaba demasiado, que cualquier hombre se habría sentido abrumado conmigo. Escuchar eso después de años de cargar con su vida me provocó un cansancio profundo. No era rabia, era lucidez. No necesitaba un discurso para defenderme. La evidencia y el desgaste hablaban por mí. Cuando finalmente guardó silencio, me miró con un miedo que nunca le había visto. Comprendió, quizá por primera vez, que ya no tenía control sobre mí. Su voz se quebró al preguntar si todo lo que había hecho significaba que ya lo había dejado de querer. Y aunque quería evitar escenas dramáticas, la sinceridad llegó sin esfuerzo. Hacía mucho que había dejado de amar la versión de él que seguía repitiendo las mismas excusas. Intentó acercarse, argumentando que podríamos empezar de cero, que todo podía arreglarse si yo estaba dispuesta a perdonarlo. Decía que ahora sí había cambiado, que su nueva etapa era real y que juntos podríamos recuperar lo que fuimos. Sus palabras sonaban vacías, como si tratara de reconstruir un puente que él mismo había quemado desde el primer día que decidió mentirme. Aún así, siguió insistiendo. Dijo que nadie iba a apoyarlo como yo, que yo era la única persona que lo había sostenido cuando no tenía nada. Esa confesión, en lugar de conmoverme, confirmó lo que ya sabía. Su preocupación no era perderme a mí, sino perder la comodidad que representaba mi presencia en su vida. No buscaba amor, buscaba estabilidad. Esa que nunca se ganó solo. Cuando finalmente respondí, lo hice con una calma que incluso a mí me sorprendió. Le dije que no podía seguir con alguien que me había usado, traicionado y humillado. Que no estaba dispuesta a volver a sostener a alguien que ni siquiera intentaba sostenerse a sí mismo. Que el daño ya estaba hecho y que no tenía energía para repararlo sola. Su rostro cambió. Pasó del ruego al enojo, de la desesperación al orgullo herido. Preguntó si de verdad iba a tirar todo por la borda, como si yo no hubiera cargado con ese todo durante años. Respondí que no estaba tirando nada, simplemente estaba dejando ir lo que nunca me perteneció, una ilusión que sostuve sola mientras él vivía de mis esperanzas. El silencio que siguió fue largo y pesado, pero no incómodo. Fue el cierre real que la relación había estado pidiendo desde hacía mucho. Me di la vuelta para irme, y aunque escuché cómo me llamaba una y otra vez, mis pasos no vacilaron. Ese fue el momento en el que entendió que ya no había vuelta atrás. La madrugada después del enfrentamiento fue el punto exacto en el que mi vida se partió en dos. No pude dormir aunque estaba agotada. El silencio de la casa se sentía pesado, como si cada rincón guardara un recuerdo que reclamaba atención. Me quedé sentada en la orilla de la cama, escuchando mi propia respiración, tratando de ordenar las emociones que se mezclaban dentro de mí. No había dolor como antes, solo una claridad que no había sentido en años.
Con el paso de las horas comprendí que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Tomé una libreta, revisé cuentas, documentos, pendientes, y organicé todo como si estuviera preparando una salida estratégica. No quería huir sin rumbo. Necesitaba cerrar ese capítulo con dignidad y con la certeza de que no habría un regreso forzado por dudas o nostalgia. Cada movimiento era una confirmación de que ya no quería vivir para sostener a alguien que no tenía intención de sostener nada conmigo. Cuando él regresó a la casa esa tarde, traía un semblante distinto, como si aún esperara encontrar en mí a la mujer que siempre lo había salvado. Al verme empacando algunas cosas, su rostro cambió de inmediato. Preguntó qué estaba haciendo, y la respuesta salió sin titubeos. Estaba terminando lo que él había iniciado desde hacía años. No levanté la voz ni busqué dramatismo, solo expliqué que ya no podía seguir viviendo en un lugar donde mis esfuerzos eran usados y mi amor era negociado como si fuera un recurso más. Él trató de detenerme con palabras que antes me hubieran hecho dudar, pero que ahora sonaban huecas. Prometió que cambiaría, que esta vez sería diferente, que lo perdería todo si yo me iba. Esa frase, que alguna vez habría sido suficiente para tocar mis emociones, ya no tenía poder. Comprendí que no se trataba de amor, sino del miedo que él sentía al quedarse sin la estabilidad que yo representaba. Cuando intentó acercarse, di un paso atrás, no por temor, sino por respeto a mí misma. Las discusiones que siguieron fueron una repetición desgastada de lo que ya habíamos vivido muchas veces. Me acusó de rendirme, de no valorar las cosas buenas que tenía, de abandonar el barco cuando por fin estaba saliendo a flote. Cada palabra confirmaba que no entendía, o no quería entender, que el barco lo había sostenido yo sola todo ese tiempo. Le dije que la decisión no era un castigo, era liberación. Mi voz no tembló, porque ya había llorado suficiente en silencio como para dejar que ese momento me rompiera. Cuando terminé de empacar lo esencial, él bloqueó la puerta en un intento desesperado por detenerme. Me pidió que pensara en todo lo vivido, como si los recuerdos pudieran borrar la injusticia acumulada. Me acerqué despacio y le pedí que se quitara, no desde el enojo, sino desde un lugar donde ya no existía espacio para manipulación. En su mirada apareció un destello de incredulidad al darse cuenta de que no lograría frenarme. Ese reconocimiento fue el cierre emocional que yo necesitaba. Al abrir la puerta, la casa se quedó atrás con un silencio que no pesaba. Era un silencio distinto, uno que anunciaba libertad. Caminé hacia la calle con la maleta en la mano, sin saber exactamente qué vendría después, pero con la certeza absoluta de que cualquier futuro lejos de él sería mejor que seguir viviendo en una relación que se había vuelto una sombra. Mientras me alejaba, escuché cómo me llamaba por última vez. No me detuve. No volteé. No permití que ese lamento me arrastrara otra vez. La mujer que solía quedarse esperando explicaciones ya no existía. La que caminaba ahora, en cambio, sabía que estaba tomando la decisión más importante de su vida, elegirse a sí misma. El final de nuestra historia no llegó el día que salí con mi maleta, sino mucho después, cuando las consecuencias alcanzaron a quienes durante años habían vivido en esa burbuja de comodidad y excusas. En los primeros días posteriores a mi salida, él intentó mantenerse firme, aparentando que todo estaba bajo control. Publicaba fotos falsas de estabilidad, se mostraba confiado ante los demás y aseguraba que yo regresaría tarde o temprano. Pero la fachada no duró. Sin mi apoyo económico, su nueva etapa comenzó a desmoronarse con una velocidad que incluso a mí me sorprendió. Los pagos que yo llevaba al día dejaron de cumplirse. Las deudas que había ocultado empezaron a llegar con intereses acumulados. Los trámites que había hecho usando mis datos fueron investigados, y al no tener mi firma ni autorización legítima, se volvieron un problema legal que lo puso en una situación que ya no podía ignorar. Lo que antes era rutina para mí, resolver, adelantarme, cubrir huecos, se convirtió en un laberinto imposible para él. Su empleo, ese trabajo que tanto presumió, tampoco resistió por mucho tiempo. La empresa descubrió inconsistencias en documentos que él había presentado y, aunque trató de culparme, no pudo sostener la mentira porque las fechas no coincidían. Terminó despedido en un proceso vergonzoso, enfrentando comentarios que lo perseguían incluso fuera de la oficina. Sin estabilidad económica ni emocional, comenzó a aislarse y a depender de la familia que siempre lo había mimado. Su familia, por su parte, tampoco quedó intacta. La tensión que explotó aquella noche dejó marcas profundas.
Sus hermanos, cansados de cargar con su actitud, se alejaron de él. Algunos incluso dejaron de hablarle por completo, argumentando que estaban hartos de justificarlo ante los demás. La madre, que había intentado defenderlo al principio, terminó enfrentándose con la realidad cuando los problemas legales lo alcanzaron. Su padre, harto de conflictos, lo obligó a buscar asesoría, pero él siempre encontraba un obstáculo más para evadir responsabilidad. Las peleas entre ellos se volvieron constantes. La verdad había expuesto no solo las fallas de él, sino también la dinámica de una familia que prefería culpar a otros antes que reconocer sus propias omisiones. Me enteré, por conocidos en común, que incluso llegaron a responsabilizarme de su caída, diciendo que mi abandono lo había desestabilizado. Sin embargo, con el tiempo tuvieron que aceptar que mi ausencia no causó el desastre, simplemente dejó al descubierto lo que yo había sostenido en silencio. Un día, meses después de la separación definitiva, su madre intentó contactarme. No buscaba reconciliación ni disculpa, buscaba ayuda. Me dijo que él estaba perdido, que no sabía cómo manejar su vida sin alguien que lo guíe, y que yo debía reconsiderar la posibilidad de apoyarlo al menos mientras se recuperaba. La petición me dejó sin palabras por unos segundos. No por sorpresa, sino por la profunda negación que aún mostraban. Respondí con calma que ya no formaba parte de ese ciclo y que cada uno debía enfrentar su responsabilidad sin usarme como muleta. Con el paso del tiempo, él cayó en una espiral de la que no supo salir. No logró estabilizarse ni emocional ni económicamente. Los amigos que lo halagaban cuando se creía exitoso desaparecieron cuando notaron sus problemas. La familia, cansada de sostenerlo, comenzó a marcar distancia. Eventualmente tuvo que vender varias de sus pertenencias para cubrir gastos atrasados, incluyendo algunas cosas que yo había comprado con esfuerzo mientras él afirmaba resurgir. La noticia que finalmente me confirmó que había tomado la decisión correcta llegó casi un año después. Su padre me contactó para informarme, con una sinceridad que nunca había mostrado, que su hijo enfrentaría un proceso legal por uno de los trámites que había hecho usando mis datos. Me pidió que declarara a su favor, argumentando que todo se había malinterpretado. No lo hice. No por rencor, sino porque entendí que protegerlo de las consecuencias solo perpetuaría el ciclo que me había consumido tantos años. Con el tiempo, cada miembro de su familia tuvo que enfrentar la realidad de que lo habían defendido más de lo que él merecía. Algunos lograron reconstruir su vida lejos de esa dinámica. Otros quedaron atrapados en el mismo bucle de excusas. Pero él, el centro de todo ese caos, terminó enfrentando la responsabilidad que había evadido durante años. No era castigo divino ni venganza, era simplemente la consecuencia natural de una vida construida sobre mentiras y dependencia. Yo no celebré su caída. No lo odiaba, pero tampoco lo extrañaba. Había llegado a un punto en el que su destino ya no era un peso que me perteneciera. Comprendí que no estaba obligada a reparar a alguien que nunca intentó repararse a sí mismo. Su historia siguió, pero por primera vez, yo ya no era la que estaba sosteniéndola. Mi renacimiento no llegó de golpe ni con grandes celebraciones, llegó en silencio, casi sin que me diera cuenta. Después de dejar atrás esa vida, pasé semanas tratando de reconocerme sin el peso que había cargado durante años. Los primeros días fueron extraños. No sabía qué hacer con tanto tiempo libre emocional. La casa en la que me quedé temporalmente se sentía demasiado tranquila, como si el silencio fuera un huésped desconocido que todavía no sabía cómo recibir. Aún así, cada mañana despertaba con una sensación distinta, una mezcla de alivio y vértigo que me recordaba que, por primera vez, mi vida me pertenecía por completo. Encontré un pequeño departamento cerca de mi trabajo, un lugar sencillo pero luminoso, donde cada cosa estaba en su sitio porque yo lo decidía. No había discusiones por responsabilidades, ni promesas rotas, ni excusas repetidas hasta el cansancio. El espacio se convirtió en un refugio donde pude escuchar mis pensamientos sin interrupciones y donde, poco a poco, comencé a reconstruir lo que había abandonado de mí misma. Volví a actividades que había dejado por falta de energía, leer en las tardes, caminar sin prisa después del trabajo, cocinar para mí sin el peso de complacer a nadie más. Redescubrí la paz de una rutina en la que no tenía que justificar cada minuto ni cargar con la angustia de sostener una vida ajena. La ansiedad empezó a desvanecerse, y en su lugar llegó una calma que nunca había experimentado de manera tan real.
Era como si mi cuerpo por fin entendiera que ya no estaba en alerta permanente. En el trabajo también ocurrió un cambio notable. Sin la carga emocional que me acompañaba antes, mi desempeño mejoró de manera natural. Mi mente estaba más clara, mis decisiones más firmes y mi presencia más segura. Mis compañeros comenzaron a notar esa transformación, no porque buscara llamar la atención, sino porque la ligereza que sentía por dentro se reflejaba en todo lo que hacía. Incluso mis jefes reconocieron mi capacidad con nuevos proyectos que antes no me habrían confiado, y por primera vez acepté esos desafíos sin miedo a lo que pudiera pasar en casa. Los fines de semana dejaron de ser una lucha interna y se convirtieron en espacios de descanso real. Me reencontré con amistades que había descuidado por priorizar una relación que no me priorizaba a mí. Con ellas pude hablar sin pena, sin ocultar lo que había pasado, pero también sin dejar que la historia definiera quién era. No tenía necesidad de justificarme, simplemente compartía lo que me había tocado vivir, y ellas respondían con un cariño que hacía años no recibía. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue cuando visité a mi familia después de mucho tiempo. Me recibieron con abrazos sinceros, sin reclamos por mi ausencia. En sus miradas encontré el alivio de saberme bien y la tranquilidad de que, por fin, estaba construyendo una vida que no dependía del deterioro constante de mis emociones. No necesitábamos hablar demasiado. Ellos entendieron lo que había vivido sin que yo detallara cada golpe silencioso. El renacimiento también trajo consigo algo que nunca pensé volver a sentir: ilusión. No por una nueva relación, sino por mí misma. Sentí curiosidad por mis propios deseos, por los planes que había dejado guardados, por las cosas que alguna vez quise hacer y que había dejado de lado para cargar con los sueños de alguien más. Empecé a ahorrar para un proyecto personal, tomé cursos en línea que antes me parecían imposibles por falta de tiempo y energía, y me permití cometer errores sin sentir que el mundo se derrumbaba. Hubo noches en las que aún me invadían recuerdos, pero ya no dolían de la misma forma. En lugar de tristeza, despertaban gratitud por haber salido a tiempo. Miraba mi pasado con una distancia respetuosa, sin rencor, pero con la claridad suficiente para no repetir lo vivido. Entendí que el renacimiento no consiste en borrar lo anterior, sino en convertirlo en una base firme para no volver a caer en los mismos vacíos. Con el paso de los meses, mi vida tomó un ritmo propio. Las mañanas ya no pesaban, las tardes no eran una carrera emocional y las noches se habían convertido en un espacio seguro para respirar profundo. Había recuperado mi voz, esa que había guardado durante años para no incomodar. Y aunque todavía había días difíciles, cada uno de ellos me recordaba que ya no estaba obligada a cargar con nadie más. Mi nueva vida no tenía grandes lujos ni promesas exageradas, pero tenía algo que valía mucho más: paz. Una paz que construí con mis manos, paso a paso, sin depender de nadie para sostenerla. Y en medio de esa tranquilidad, volví a reconocerme, a sonreír sin culpa y a confiar en que, después de tanto dolor, aún tenía derecho a empezar de nuevo. El cierre de ese ciclo no ocurrió en un solo día, sino en una suma de pequeños momentos que fueron acomodándose dentro de mí hasta dejar espacio para algo nuevo. Durante meses me dediqué a reconstruirme en silencio, sin buscar confrontaciones ni explicaciones pendientes. Sin embargo, sabía que todavía había una última conversación que tenía que tener, no para él, sino para mí. Necesitaba cerrar esa puerta desde un lugar de madurez y no desde la herida. La oportunidad llegó cuando él, después de tantos meses de distancia, me envió un mensaje breve diciendo que necesitaba hablar por última vez. No mencionó disculpas ni motivos, solo pidió un espacio para conversar. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero después entendí que evitarlo también me mantenía ligada a algo que ya no quería cargar. Acepté verlo en un café tranquilo, un lugar neutral donde no hubiera memorias compartidas que enturbiaran la conversación. Cuando llegó, noté de inmediato el desgaste en su rostro. No era solo cansancio físico, era el peso acumulado de las consecuencias que finalmente había tenido que enfrentar sin alguien que lo cubriera. Se sentó frente a mí con una mezcla de vergüenza y nostalgia, como si aún buscara una versión mía que ya no existía. No dije nada al principio, y ese silencio lo obligó a bajar la mirada. Comenzó hablando de su vida desde que me fui. Me contó, sin adornos, que nada había salido como esperaba. Admitió su caída, los errores que había cometido y el daño que me había causado. Cada frase parecía costarle,
Pero por primera vez no intentó justificarse. No culpó a la familia, ni a la mala suerte, ni a la presión. Solo reconoció que había perdido a la única persona que realmente había creído en él. Yo lo escuché sin interrumpir, no desde la compasión, sino desde una distancia emocional que me sorprendió. Hubo un tiempo en el que habría dado todo por escuchar esas palabras, pero ahora no despertaban lo que él esperaba. Cuando terminó, respiré hondo y le dije lo que llevaba meses entendiendo, que esa etapa de mi vida ya no me pertenecía. Que no buscaba revancha ni perdón absoluto, solo quería cerrar el libro sin dejar páginas sueltas. Le expliqué que su caída no era mi responsabilidad y que su crecimiento, si algún día llegaba, tampoco dependía de mí. Le dije que yo también había tenido que reconstruirme, que me había costado mucho reconocer mi valor después de normalizar tanto desgaste, y que por eso no podía volver a cargar con algo que casi me rompió. Sus ojos se llenaron de un arrepentimiento silencioso. No lloró, pero su postura cambió por completo, como si entendiera de golpe que ya no tenía espacio en mi vida, ni siquiera como sombra. Me pidió disculpas por última vez, esta vez sin la necesidad de obtener algo a cambio. Sus palabras fueron sinceras, pero ya no tenían el poder de abrir heridas. Cuando terminé de hablar, él asintió lentamente, aceptando que ese encuentro no era un puente para regresar, sino una despedida real. No dijo que cambiaría, no prometió convertirse en otra persona. Solo agradeció que lo escuchara y reconoció que, al final, yo había sido la única que intentó construir algo verdadero. Nos levantamos al mismo tiempo. Me ofreció un abrazo, pero en lugar de aceptar por compromiso, simplemente extendí mi mano. Ese gesto, tan simple, marcó la diferencia. No había rencor, pero tampoco había lugar para intimidad. Él lo entendió y no insistió. Al salir del café, el aire frío de la tarde me envolvió con una claridad que nunca había sentido. No dolía dejarlo atrás. Dolía haber tardado tanto en soltar lo que nunca fue mío. Caminé despacio, disfrutando la sensación de libertad que me acompañaba desde que tomé la decisión de elegirme a mí misma. Esa conversación no había sido para revivir nada, había sido para cerrar con dignidad lo que había permanecido abierto por demasiado tiempo. Días después, mientras acomodaba mi departamento, encontré una caja con algunas cosas que habían pertenecido a esa etapa de mi vida. No sentí nostalgia, solo gratitud por el aprendizaje. Guardé lo necesario, tiré lo que ya no tenía significado y respiré tranquila, sintiendo que por fin había espacio para un futuro que se construía sin cargas ajenas. Ahí entendí que cerrar un ciclo no es olvidar, sino aprender a mirar atrás sin quedarse atrapada. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, supe con certeza que estaba lista para seguir adelante sin miedo. La historia que viví no fue un castigo ni una coincidencia cruel, fue una lección que la vida me puso enfrente para obligarme a ver lo que nunca quise aceptar. Durante años creí que amar significaba cargar, justificar, esperar y aguantar. Pensé que la paciencia era una virtud inagotable, que el sacrificio era sinónimo de compromiso y que apoyar a alguien significaba apagarme para darle luz. Pero descubrí, a un costo alto, que nada de eso es cierto. En realidad, amar no debe doler hasta quebrarte. Amar no debe exigirte que renuncies a ti misma para sostener a alguien que no se sostiene. Amar no debe convertirse en una guerra silenciosa donde siempre pierdes tú. La vida me mostró que cuando el amor se vuelve una obligación, deja de ser amor y se convierte en dependencia, desgaste y miedo. La moral de mi historia es simple, pero profunda. Nadie merece cargar con otra persona a costa de sí misma. No importa cuánto afecto sientas, cuánto hayas invertido o cuántas promesas te hayan hecho. Si la relación solo funciona cuando tú das el doble, el triple o todo, no es una relación, es una carga disfrazada de cariño. Aprendí que sostener a alguien que no quiere sostenerse solo te rompe a ti, no lo salva a él. También aprendí que no puedes cambiar a quien no quiere cambiar, por más amor que pongas sobre la mesa. La transformación personal no ocurre por presión, ni por compasión, ni por sacrificios de terceros. Ocurre cuando esa persona decide enfrentar su propio reflejo sin culpar a nadie más. Yo pasé años intentando empujar a alguien que no quería dar un solo paso. Y no importa cuánto te esfuerces, si la otra persona no quiere avanzar, terminarás cansada, vacía y rota. Otra enseñanza profunda de todo lo vivido es que la dignidad no se negocia. Por más miedo que tengas a quedarte sola, por más que duela la idea de empezar de cero, nunca debes permitir que alguien te humille,
te minimice o convierta tu esfuerzo en un requisito. Quien te ama no te carga con culpas, no usa tu apoyo como muleta eterna y mucho menos te hace sentir que tu valor depende de su aprobación. Aprendí también que las señales nunca aparecen de golpe. Aparecen como pequeñas molestias que ignoras al principio. Un comentario hiriente disfrazado de broma, una promesa rota que justificas, una responsabilidad que asumes porque es más fácil hacerlo tú, una disculpa repetida hasta que deja de significar algo. Cada una de esas señales es una advertencia, y mientras más las ignoras, más profundo te hundes en una relación que te drena lentamente. La vida me enseñó que no puedes rescatar a quien usa tu amor como colchón, ni puedes seguir dando cuando ya estás vacía. Aprendí que mereces a alguien que te acompañe, no alguien que te use como base. Alguien que construya contigo, no alguien que se recargue en ti porque no quiere enfrentar su vida. Y entendí que la verdadera valentía no está en aguantar, sino en saber cuándo irte. La moral más importante, la que marcó mi renacimiento, es esta: elegirte a ti misma nunca es egoísmo, es supervivencia. Elegirte no significa abandonar a las personas, significa no abandonarte a ti. Significa reconocer cuando ya diste todo lo que podías dar y cuando mantenerte en ese lugar solo te destruye. Significa aceptar que mereces un amor que no te duela, una vida que no te pese y una paz que no tengas que mendigar. Mi historia no es un recordatorio de lo que perdí, sino de lo que recuperé: tranquilidad, fuerza, dignidad y la certeza de que puedo construir una vida sin depender de nadie más. Entendí que el amor propio no es una frase bonita, es una decisión diaria, un límite firme, un acto de coraje. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde sientes que cargas con todo, donde tus lágrimas pesan más que tus sonrisas, donde el miedo a irte es menor que el miedo a quedarte, recuerda esto: nadie tiene derecho a apagar tu luz para brillar con la tuya. La vida siempre recompensa a quienes se atreven a cerrar capítulos que ya no tienen nada bueno que ofrecer. Y aunque al principio duela, lo que viene después siempre es más ligero, más verdadero y más tuyo. Hoy, después de todo lo vivido, puedo decir que mi vida tomó un rumbo que jamás imaginé durante esos años en los que cargaba con historias ajenas. No volví a buscarlo, ni revisé su vida, ni intenté entender qué pasó con él después de esa última conversación. No porque me diera igual, sino porque por fin entendí que su destino no formaba parte del mío. Cada quien siguió su camino, y yo elegí el mío con una certeza que antes no tenía. Mi rutina es distinta ahora. No hay sobresaltos, no hay silencios incómodos, no hay discusiones que desgastan más de lo que enseñan. Mis días transcurren con una tranquilidad que antes parecía imposible. Me levanto sin prisa, preparo mi café sin la urgencia de resolver problemas ajenos y salgo a trabajar con una mente ligera, sin miedo a lo que me espera al llegar a casa. Ese simple cambio es una libertad que valoro más de lo que puedo expresar. También pude abrirme nuevamente a las personas que sí estaban ahí sin pedirme nada a cambio. Recuperé amistades que en su momento dejé en pausa y formé nuevas conexiones desde un lugar más sano, más auténtico. Descubrí que la vida se vuelve más amable cuando te rodeas de personas que no compiten contigo ni te usan, sino que celebran tus pasos, incluso los pequeños. Y aunque aún no busco una relación, ya no cierro la puerta al amor, solo aprendí a no regalarlo donde no hay reciprocidad. Lo más importante es que volví a confiar en mí, en mi juicio, en mis decisiones, en mi capacidad de reconocer cuando algo me suma y cuando me resta. No me defino por lo que viví, pero tampoco lo olvido, lo utilizo como brújula para no regresar a lugares donde perdí partes de mí. Y cada día que pasa, esa brújula se vuelve más precisa. Si esta historia llegó hasta ti y de alguna forma resonó con lo que estás viviendo o con lo que alguna vez viviste, quiero que te lleves algo muy claro: no estás sola. Ninguna persona merece cargar con alguien que no quiere caminar por sí mismo. Ninguna merece quedarse donde duele solo por miedo a empezar de nuevo. Y ninguna debe confundir sacrificio con amor. Si estás pasando por algo similar, si sientes que estas palabras te hablan directamente, aquí tienes un espacio para desahogarte. Comparte tu historia, tu opinión o lo que llevas guardado. A veces, escribirlo es el primer paso para liberarte. Te leo en los comentarios. Y si este relato te acompañó, te hizo pensar o te dio la fuerza que necesitabas, te invito a seguir la página para más historias como esta, reales en emoción, profundas en reflexión y hechas para recordarte que mereces una vida donde tú también seas prioridad.